¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de MAE? Estudio Margani Coronado, abogados economistas. En esta oportunidad vamos a discutir cuáles son los principios generales del Código Penal. Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas. El objetivo de este video y una serie de videos será darle importancia de la fuente normativa del derecho penal. Y esto no porque la doctrina o jurisprudencia sea menos importante, sino que al momento de resolver, tanto los fiscales como los jueces claramente dan énfasis a la parte normativa literal, lo cual doctrinariamente tiene sus observaciones, pero de todas maneras es necesario recordar esta parte normativa para a partir de eso comenzar a hacer la discusión, sin perjuicio de ahondar en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces, comenzando con esta idea, ¿cuáles son los principios generales del derecho penal? Sabemos primero que el derecho penal tiene una finalidad preventiva. El derecho penal tiene una finalidad preventiva. ¿Eso dónde está consagrado? Voy a poner todo así para que se vea mejor. ¿Eso dónde está consagrado? Está consagrado en el artículo primero del Código Penal. Código Penal, artículo primero. Primero de la parte del título preliminar, se entiende, ¿no? Parte 1. Donde dice pues que este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Una finalidad preventiva. Y hay una discusión adicional del tema de la prevención general, prevención especial, que se discute bastante en los cursos de Derecho Penal 1. Pero esencialmente estamos hablando de una prevención. Queremos prevenir los delitos y faltas para de cierta manera proteger a la persona humana y a la sociedad. Se dice obviamente que no es solamente la persona humana individualmente considerada, sino también a nivel de la sociedad, porque en este tema del crimen es importante recordar que el crimen es una manera de ver que hay problemas en la sociedad. La existencia del crimen es porque ha habido una disociación o ha habido un quiebre en la armonía social, ¿no? Básicamente esa es la idea. Y ese quiebre tiene otras fuentes, no son fuentes penales, obviamente son fuentes de otros problemas contractuales, problemas familiares, problemas económicos, etc. En segundo lugar tenemos uno de los principios ya más conocidos, que justamente es el segundo punto que está aquí, es el principio de legalidad, ¿no? Que está consagrado en el artículo segundo del Código Penal, título preliminar. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecidas en ella. Es lo que también lo conocemos como principio de tipicidad. Está arraigado en muchos ordenamientos, no solamente penal, sino también administrativo sancionador, ¿no? Ahora, el tema de la legalidad es muy interesante porque tiene que haber una ley vigente al momento de la comisión del delito. Entonces, hay casos muy emblemáticos que a veces uno dice que deberían ser delitos, pero no lo son porque en ese momento no estaban regulados. O viceversa, hay delitos que están regulados y tales no deberían serlo. Pero por razón de este principio de legalidad, deben ser sancionados. En otras palabras, si nadie es sancionado por un acto no previsto, una persona puede ser sancionada por un acto previsto. Aquí no habla de un tema de justicia, digámosle así, en que debemos sancionar a una persona que ha cometido un delito, ¿no? Que ha cometido un ataque a la sociedad o a la persona, sino debemos revisar si es que eso está normado o no, ¿no? Esa es la parte más importante. Si no está normado, si no está tipificado, pues lamentablemente no puede ser sancionado. Después hay otro tema que es muy importante, que es la prohibición de analogía, ¿no? Es el tercer punto, tercer artículo, donde se dice, ¿no?, que no está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta. Normalmente la analogía es una herramienta muy útil para la integración de las normas jurídicas. Yo quiero integrar y esta norma es incompleta y se regula un caso muy parecido a otro, entonces yo, bueno, la uso y por analogía aplico la misma consecuencia, digamos, una consecuencia similar.
Entonces, básicamente es algo que normalmente en derecho civil, incluso en derecho constitucional, se suele hacer. En este caso, se suele hacer para proteger a los derechos, ¿no? Para salvaguardar los derechos, ¿no? Pero en el caso del derecho penal, que es más que todo sancionador, que busca dar una pena, establecer una pena, no se puede usar. Uh-huh. Sobre todo, y particularmente en este caso, ¿no? Que dice para calificar el hecho como un delito o una falta. Entonces, si no está regulado, no puedo utilizar la analogía para, vía integración, regularlo. No puedo, ¿no? Tampoco para definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o la medida de seguridad. O sea, en realidad, en principio, todo lo que sea afectación del derecho del imputado, ¿cierto? Del investigado, no se puede. Ya, eso no quiere decir que no se pueda hacer para el agraviado, por ejemplo, pero es otro tema, ¿no? Pero literalmente hablando es para no afectar lo que es la calificación del delito, del hecho, y a su vez determinar la pena, la medida de seguridad. Y luego viene otro principio que es muy interesante, que es el principio de lesividad, que es tal vez uno de los más importantes, ya hablando de una manera un poquito más sustantiva, ¿no? Porque el primero es más que todo conceptual, ¿no? La medida de finalidad preventiva, ¿no? Es algo un poquito conceptual. Y el principio de legalidad también, en principio, es un tema muy formal, ¿no? Y el de energía también es relativamente formal, ¿no? Pero el principio de lesividad ya entra a tallar a la parte más dura del derecho penal, que es la justificación de su accionar, ¿no? O sea, tiene su finalidad, que es la finalidad preventiva, y dos elementos formales, que es la legalidad y la analogía, ¿no? Previsión. Pero aquí viene el principio de lesividad. Entonces, ¿qué quiere decir? La pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados. O sea, para que haya pena, debe haber una lesión a los bienes jurídicos tutelados. Dicho de otra manera, si no hay lesión a los bienes jurídicos tutelados, no hay pena. ¿Cómo es eso? A veces uno puede generar una afectación a otra persona, pero no de una manera grave, o hace una tentativa, pero no lo llega a afectar. Entonces, hay toda una definición que la jurisprudencia ahí ha entrado a tallar, porque obviamente es muy, muy genérico esto, pero definitivamente tiene que haber una lesión a un bien jurídico tutelado. Si ese bien jurídico tutelado es más o menos gaseoso o no está claramente definido, o la lesión es mínima o casi insignificante, o la acción no queda claro si efectivamente lesionó o fue otra cosa lo que lo lesionó y no estrictamente la lesión, la acción del sujeto activo, entonces claramente no hay una vulneración al principio de lesividad. Entonces tiene que haber una, y para eso tiene que ser un bien jurídico tutelado. Entonces, el código más adelante en los siguientes artículos define cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Claro está, no, tal, pero en la práctica no son tan claros en algunos casos, ¿no? Entonces a veces decimos el patrimonio, pero ¿qué es el patrimonio? ¿Hay una definición penal del patrimonio? No, ¿no es cierto? Ya es jurisprudencia, doctrina que lo ha ido definiendo. Propiedad, ¿hay una definición penal estricta de lo que es propiedad? No. Posesión, no, tampoco, ¿no? Y así, hay diversas limitaciones que se dan. Pero para eso, obviamente, la jurisprudencia y la doctrina han ido a las diversas otras ramas del derecho para tratar de entender y aplicar algunos conceptos y definir o redefinir lo que se entiende como el bien jurídico tutelado en cada caso concreto, en cada tipo de delito. Y esa es una tarea que no es sencilla y está, por supuesto, sujeta a múltiples interpretaciones y sujeta también a una evolución en el tiempo, ¿no es cierto? Porque antes, por ejemplo, no existía la privacidad o la intimidad o ese derecho a las cosas o objetos personales dentro de un celular, ¿no? Entonces un celular simplemente era un equipo para hacer llamadas y ya está. Pero ahora un celular alberga a veces contraseñas que no debería, contraseñas, alberga fotos personales, videos, ceremonias, eventos,
documentos personales, números importantes y diversas cosas, ¿no? Ya no es un aparato meramente comunicativo como antes, como el teléfono fijo que se usaba antes, sino ahora es básicamente una mini computadora donde uno tiene sus cosas personales. Por eso la importancia. Y ahora más personal aún es porque los aplicativos bancarios se encuentran en los celulares. Entonces, eso hace que los celulares sean cada vez más atractivos, ¿no? Porque yo puedo acceder eh, de cierta manera a las cuentas bancarias robando un celular. Entonces ya no es solamente el robo de un objeto que puede tener un valor X, sino es toda la información que contiene. Entonces la información es un bien jurídico tutelado en el sentido que forma parte de mi espectro de privacidad y de información personal, ¿no? Entonces tengo derecho a que se me proteja esa información. Entonces, esa es un poco la problemática dentro del principio de lesividad. No es algo concreto, no es algo que está escrito en piedra, va a cambiar. Eso es lo muy interesante. Hay bastante jurisprudencia al respecto, hay un montón de información constitucional al respecto también. Un quinto principio es la garantía constitucional o garantía jurisdiccional, perdón, que básicamente dice lo que, obviamente, regresamos al punto más que todo operativo, ¿no? Solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida por ley. Es más que todo limitaciones formales. Entonces, si quieren lo ponemos por acá, ¿no? Y este lo vamos a poner, ¿no? Con el lesividad lo podemos poner por, ¿no?, aspectos sustantivos. Lo ponemos por aquí. Y aspectos formales. Por aquí. Que no porque sean formales son menos importantes, simplemente son más que todo por el lado procedimental y quién va a ser el juez, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un juez competente. Y competente, entiéndase en el sentido jurisdiccional, procesal, ¿no? En el sentido de que a ese juez es el asignado, es un juez penal, que es un juez de investigación preparatoria, es un juez unipersonal, es un juez unipersonal, no, depende de qué jueces, ¿no?, según cada una de las etapas. Luego hay un principio adicional que es el principio de garantía de ejecución. Dice, no puede ejecutarse una pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Básicamente si está previsto que son 5 años de pena, tienen que ejecutarse los 5 años de pena. Pero, ojo, o si está previsto que tiene que ejecutarse 3 años de pena, pues 3 años de pena. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que también está previsto que esa pena de 3 años se pueda suspender, se puede reducir, se puede convertir, etc. Está previsto no solamente la ejecución de la pena íntegra, sino también las medidas para reducir esa pena o reducir, ¿no?, o afectar el completo de la pena. Y eso, ¿cuál es la finalidad? Es en general una finalidad bastante ya más doctrinaria, que es el tema de la resocialización de la persona, ¿no?, del imputado, para que se vuelva a integrar a la sociedad, ¿no? Entonces, si reducimos la pena, de cierta manera resolvemos el castigo y esta persona va a poder reintegrarse a la sociedad un poco más rápido que antes, ¿no? Pero hay toda una discusión al respecto, si procede o no procede, o si es práctico o no. Uh-huh. Ese es el principio de garantía de la ejecución. Vamos a poner entre los principios formales, principio de garantía de ejecución. Y sería el sexto. Vamos a poner, si me permiten, los sustantivos primero. Ya puede ser preferencia personal que algo más académico, pero bueno, vamos a ponerlo así. Ya. Aquí está. Y este segundo. Muy bien. Entonces ya tenemos esos dos grandes grupos. Continúo con la lectura. Tenemos uno que es muy importante realmente, que es la responsabilidad penal. Y este ya no sería tanto formal, ya es bastante sustantivo porque entramos al centro del derecho penal, ¿no?, la responsabilidad penal. Es el artículo 7. ¿Qué sería? Dice, la pena requiere
de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ojo, mucho cuidado, porque ahí está el tema de los delitos de peligro, que hay toda una discusión ahí al respecto, pero muy aparte de eso, lo cierto es que tiene que haber una responsabilidad subjetiva, o sea, ahí tiene que haber un elemento subjetivo, de todas maneras. Y el elemento subjetivo, para los que recién comienzan a estudiar derecho, no es como la opinión de alguien, ¿no? No es la opinión de alguien. El elemento subjetivo es que ese sujeto activo, esa persona que hizo la acción X, él quería hacer esa acción y conocía de lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo y la quería hacer. Y por supuesto, se agrega también doctrinalmente y jurisprudencialmente que bajo el libre albedrío tenían la opción de no hacerlo, ¿no es cierto? O sea, yo puedo cruzar la calle en rojo, pero puedo no hacerlo. Es mi libre albedrío el que me genera esa decisión de cruzar la calle en rojo, ¿no? Con el carro, ¿no? Pero claro, si tengo un carro atrás que me presiona, o tengo un bus enorme que me presiona y ya está rozando con el carro, lamentablemente me voy a ver obligado a cruzar en rojo. O si, por ejemplo, hay un carro atrás que veo que se le está vaciando los frenos o parece que me va a checar, tengo que moverme, ¿no? Y cruzar en rojo. Entonces tiene que haber un libre albedrío, ¿no? Dentro de ese libre albedrío se entiende que la responsabilidad penal cubre a estas personas que deciden cometer un delito, que deciden no cometer un delito en el sentido, yo voy a cometer este delito de estafa, o sea, tipificado como estafa, sino, por ejemplo, yo voy a cometer esta acción típica, o esta acción que no sé cuántos, ya dependerá ya de los operados del hecho penal en definir qué categoría es, ¿no? Estafa, daños, apropiación ilícita, lo que toque. Entonces, este principio es de la responsabilidad penal, ¿no? Penal, vamos a poner así, elemento, ¿no? Elemento subjetivo de la responsabilidad penal, ¿no? Pues esa es la parte importante. O si quieren, para hacerlo menos complicado, prohibición de responsabilidad objetiva, ¿no? Objetiva, ¿no? Puede ser, ¿no? Como es un principio bastante complejo, vamos a ponerlo en responsabilidad penal a secas y vamos a poner subjetivo y no objetivo. Vamos a poner objetivo. Sí. Y esto se sobreentiende, vamos a poner así con corchetes, se sobreentiende, como se ha dicho ya, que es el Código Penal, es el artículo 7. Muy bien. Luego hay otro muy interesante que habría que discutir si está dentro del punto sustantivo o punto formal, que es el tema de la proporcionalidad de la pena. Ese es un artículo que ha tenido alguna modificación en el año 2006, ¿no? Algunos que estudiamos antes del 2006 sabremos que hay una pequeña problemita ahí, ¿no? La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, decía la versión inicial. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. Esa decía la versión original. Eso ha cambiado. Ojo. Ahora dice proporcionalidad de las sanciones. Antes era proporcional las penas. Porque claro, puede haber otras sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Hasta ahí está todo igualito. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente del delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. O sea, básicamente agregaron una frasecita adicional que es: esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente del delito, ¿no? Entonces, es un problema grave, ¿no? Porque esto estamos evitando que hayan delincuentes de profesión, ¿no es cierto? Personas que se dediquen reiteradamente a estos delitos, ¿no? Que evitemos la reincidencia, la habitualidad. Entonces, un poco esa es la idea. La proporcionalidad de las sanciones esencialmente se aplica
al hecho que uno tiene, pero cuando ya es reincidente, esa regla se puede romper. Eso puede ser considerado una vulneración al non bis in idem, por supuesto, que es otro principio, pero que no está previsto aquí, pero claro, hay otras fuentes del derecho que lo pueden mencionar. Estamos hablando solamente del Código Penal, por si acaso, solamente estrictamente del Código Penal. Ese es un poco. Ahora, formalmente estamos hablando de un aspecto sustantivo, un aspecto formal. Podríamos decir que es un poquito más sustantivo esto, porque vamos a determinar un poco la pena, ¿no? No es tanto un tema externo, ¿no? Pero podría ser uno de los dos. Vamos a ponerlo por el lado de aquí, sustantivo. Proporcionalidad. Esto es una lista bastante arbitraria, por si acaso, pero se ha hecho por un poco de simplificación de la presentación de la información, por supuesto. No es tanto, no hay aspectos únicos acá, ¿no? Vamos a achicar un poquito la letra para que se vea mejor. Ya está. Muy bien. Y porque, por eso le decía, incluso el principio de analogía, como en un principio podemos utilizarlo para lo que es la evaluación del hecho, ¿no? Podríamos ponerlo en la parte sustantiva, pero técnicamente no, porque es más que todo una forma de operar la argumentación, ¿no? En donde va a atacar es en el tema de la argumentación. Muy bien. Y luego viene otro tema que es los fines de la pena y las medidas de seguridad. Y aquí es donde está la parte interesante. Fines de la pena y medidas de seguridad. O sea, fines de las sanciones, digamos, ¿no? Que es el artículo 9. Creo que ya puse el octavo también, o me salté el octavo. No, sí saben. Los fines de la pena y medidas de seguridad. La pena tiene como función, no la función, ojo, el primero era el código, ¿no? Finalidad preventiva del código, y a veces se pueden confundir, ¿no? Los conceptos. Lo voy a poner por acá. Y el otro es, vamos a ponerlo así, fines de la pena, ¿no? Fines de la pena y medidas de seguridad. Vamos a ponerlo, que lo estábamos escribiendo, vamos a ponerlo por arriba, ¿no? ¿Cuál es el fin de la pena y de las medidas de seguridad? El fin dice, la pena tiene una función preventiva, que tiene que ver con la finalidad preventiva del código, protectora y resocializadora. Preventiva del delito, protectora de la persona humana y la sociedad, y resocializadora en el sentido de que el imputado, como decíamos, tiene que dársele una oportunidad de que regrese a la sociedad. Esto es obviamente una oposición a lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Por supuesto. Entonces, la persona que cometió un delito no es un enemigo de acuerdo todavía con la redacción actual del código, ¿no? Sin perjuicio de las potenciales interpretaciones que se hagan a nivel fiscalía o a nivel de juzgado, pero lo cierto es que todavía hay una función resocializadora que no se ha cambiado, sigue ahí. Y mientras tanto debemos considerarlo. Las medidas de seguridad, dice, persiguen los fines de curación, tutela y rehabilitación. Muy bien, entonces hay unos fines de la pena y unas medidas de seguridad, hay una finalidad preventiva del código, hay impresibilidad, una responsabilidad penal que debe ser subjetiva, no objetiva, y hay una proporcionalidad de las sanciones. Y entre los aspectos formales, principio de legalidad, garantía jurisdiccional, previsión de analogía y principio de garantía de ejecución. Y hay uno más, que es el 10, que podríamos ponerlo en aspectos formales, que sería las normas generales, le llaman aplicación supletoria de la ley penal. Dice, ¿no? Las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en las leyes especiales. Esencialmente se hace referencia, pues, ¿no?, a una ley penal tributaria, por ejemplo, o una ley especial similar, ¿no?, que no esté propiamente dicho en el código penal, ¿no?
es que nada impide pues que se integre este código penal con otros elementos, ¿no? Con otra normativa que podría ser similar, ¿no? Por eso otras leyes especiales penales puede ser, ¿no?, el Código Penal Militar Policial, por ejemplo, ¿no?, que también, o también tenemos el Código de Ejecución Penal. Son algunas normativas también de carácter penal. Uh-huh. Recuérdase que ha habido en el Perú pues el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal y luego el nuevo Código Procesal Penal. Así un poco confusa su aplicación, pero claro, los penalistas de experiencia ya son expertos y saben que cada cosa, pero a nivel tal vez de jurisdiccional puede ser que este nuevo cambio sí sea un poco complicado, ¿no? Porque a veces uno trabaja tantos años haciendo las cosas de un modo y de repente pues cambian las normas y hay que hacer las cosas de otro modo, ¿no? A nivel operativo, administrativo, sí pueden haber complejidades. ¿Listo? Entonces, esos son los principios generales del Código Penal. Espero que este video les haya gustado. Vamos a seguir con algunos videos más de Derecho Penal en esta semana. Muchísimas gracias. Si quieren aprender más, pueden inscribirse a los cursos de Derecho Práctico de MAE. Y también si tienen un problema legal, pueden escribirnos al 51, bueno, país. Código país es 924-955-332. Por WhatsApp, generalmente por WhatsApp. Listo. Gracias.